se llama la COPEU, que es Corriente Pedagógica Humanista Universalista. La COPEU surgió a partir de un proyecto que pusimos en marcha, que es un instituto escolar que se llamó Saeta, en Buenos Aires, junto con una amiga muy querida, María Eugenia Pirolo, y otros profesores, que empezamos con una hipótesis. Era un instituto de refuerzo escolar para niños que iban de los 6 años hasta los 18, y comenzamos con la hipótesis de que las herramientas que Silo propone en su obra favorecen el proceso de aprendizaje. Y a partir de ahí comenzamos a experimentar con algunas herramientas como el reconocimiento de las virtudes, las prácticas de distensión, la experiencia de paz, el reconocimiento de la intencionalidad, la parte de psicofísica, postura, y el guía interno, el pedido, el tema del trabajo con la fuerza. Y lo que empezó a suceder fue muy extraordinario por las transformaciones internas que se empezaron a dar en los niños y en los jóvenes, en cuanto en ese momento, de ese proceso de reconocimiento de las virtudes, de que la existencia de un mundo interno, ellos empezaron a tener confianza en sí mismos, a ver la posibilidad de tratarse de otro modo, la comunicación directa. Entonces así fue como nos empezaron a recomendar distintas directoras de algunos colegios, diciendo: ustedes tienen que ir con esas chicas. En esa situación, donde se dieron logros en el proceso de aprendizaje, nosotros dijimos: esto va. Esto va y tiene que llegar a todo niño, a todo joven y a todo educador. Y cuando hablamos de educador, no solo a los profesores, sino también a los padres. Y así fue que llega a nuestras manos el Pedagogía de la Intencionalidad, escrito por Mario Aguilar y Rebeca Vice, donde hay dentro de la parte de ese libro habla de las 5 llaves del aprendizaje. Y lo que vimos nosotras es que lo que hacíamos en la práctica era lo que el marco teórico estaba dado por ese libro de Pedagogía de la Intencionalidad, en el cual el maestro también había hecho mucha voz para que ese libro se editara. Así surge en el año 2011 lo que es la COPEU, desde una convicción y una fe inconmovible de esta posibilidad de transformarnos no solo a nosotros mismos, sino a otros y al medio en el que uno vive. Y nace con una propuesta de una construcción de un nuevo paradigma educativo basado en la concepción del ser humano y de la conciencia que Silo nos propone. Y también en esta posibilidad de darle a las nuevas generaciones y a los educadores descubrir ese mundo interno, esa intencionalidad que vive en nosotros, y también descubrir el sentido de la vida, del por qué vinieron aquí y qué vinieron a dar a este mundo. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, desde la COPEU, que se inspira en la corriente de pensamiento de Silo, tomamos la concepción psicológica, la visión filosófica y el camino espiritual que Silo nos propone en su obra para elaborar los fundamentos teóricos de qué va esta corriente. Y así fue que iniciamos una investigación desde el método estructural dinámico, donde nosotros investigamos en relación a otras corrientes, en relación al ámbito mayor en el que estábamos inmersos, y qué elementos compositivos iba a tener esta corriente pedagógica que teníamos como concepto fundamental el aprendizaje intencional. En esta investigación nosotros elaboramos 3 hipótesis. Una
es que las capacidades atencionales e imaginativas de los niños se atrofian, se rigidizan y se limitan en el ingreso al sistema educativo. Entonces, que es necesario y posible crear las condiciones adecuadas para que esos niños sigan desarrollando esas capacidades y también su autoconciencia o conciencia de sí. Después, el contacto que tienen con otros seres, con esos seres que los acompañan, que los guían, que les dan respuestas, también son rigidizados, limitados en el ingreso de la educación tradicional. Y entonces nosotros decíamos que son en atmósferas propicias, diversas, con interés de conocer estas experiencias significativas del otro y con un desprejuicio de ese contacto con esos seres espirituales, que eso también se desarrolla y continúa. Y después el tema del autoaprendizaje en pequeños grupos diversos, con facilidad de conexión de internet, con el acompañamiento del profesor, como un nuevo método de aprendizaje y construcción colectiva del aprendizaje. Desde esas tres hipótesis, y para comprobarlas, nosotros armamos un equipo de aprendizaje en Argentina, en Rosario y en Buenos Aires, y decidimos poner en práctica, a través de algunos trabajos que nosotros empezamos a hacer desde la psicofísica, la experiencia interna y el autoaprendizaje, que lo empezamos a implementar en los parques de estudio y reflexión, concretamente en el de La Reja y en Carcarañá, en donde el interés estaba puesto en la experiencia personal y conjunta, y donde empezamos a través de esos distintos trabajos, tomando el mensaje de Silo, tomando autoliberación psicofísica, tomando audiovisuales, este trabajo que llevó a descubrir esa existencia del mundo interno. Entonces, en este libro, que consta de dos partes, una parte es esa parte de la investigación y otra parte es toda la experiencia que nosotros hicimos, compilada como un manual, donde están todos los trabajos y están las conclusiones de este equipo y están los testimonios de los niños, de los jóvenes y de los educadores. Entonces, lo que empezamos a ir descubriendo en estos trabajos es que ellos empezaron en tener una referencia interna. Empezaron a ir a bucear y a ir resonando en esos modelos internos y a ir encontrando esa fe y esas respuestas que ellos se iban haciendo y sin que nadie les fuera diciendo cómo era, de qué modo había que hacerlo y qué había que hacer. Y a partir de ahí nosotros es que nos gustaría, como más importante, porque después si quieren podemos intercambiar, podemos contar más en detalle, algunos testimonios nos gustaría compartir sobre estas experiencias. Esta es de Sofía, que después de un retiro de la COPEU, a sus 11 años, escribió esto, que está también en el libro. Estaba haciendo un relax. Cuando llegó la parte de relajar el cerebro, me sentí aliviada. Es decir, que tuve una sensación que nunca antes había tenido. Vi una luz que me invadía los ojos y más atrás de los ojos,
Y luego vi un paisaje de montañas con muchos árboles, pero nunca estuve ahí. Me vi a mí misma. No vi mi cara, ni ninguna parte de mi cuerpo, pero algo me dijo que me estaba viendo a mí misma. Fue una sensación hermosa. Fue como si estuviera viendo desde otra parte que no es física, sino profunda, y viene de adentro, de mucho más adentro. Proviene de mi mundo, del mundo que no se ve con los ojos. Se ve, pero no con la vista humana, sino con vista profunda. Verse a uno mismo no significa que se vea algo, sino que sentís que eso sos vos. Y ahí vas perdiendo temores, porque te vas dando cuenta de que el verdadero mundo está dentro de uno mismo, y lo de afuera es solamente objetos, atracciones. Un ensueño que es algo que se desea tener de su pertenencia, cuando te das cuenta que no se necesita nada, porque cada uno tiene su mundo que es algo no material, que significa que es algo que nadie tiene, que es tuyo, que es particular y que todos tienen uno. Lo que pasa es que no se ve ni se dan cuenta porque están interesados en lo material, en lo que se puede ver y tocar. Claro, ¿para qué quiero algo no material? Eso significa que no existe, si es algo que no existe para la vista humana, pero es algo existente. Si no, ¿cuál es el origen de la vida? La vida no es algo material. Y después una niña de unos 7 años, Ámbar, eso es una joven de 11 años, interesante, ¿no? Después nosotros comenzamos con el oficio del fuego en Parque de Estudio y Reflexión, que son 2 días, son retiros, donde trabajamos conservación, producción, traslado, raco, arcilla. Y siempre el primer día trabajamos eso y el segundo día es más de síntesis, de intercambio, de que cada uno de los niños y jóvenes son intergeneracionales, participan desde los 6 años hasta abuelos de 70 años. Y quería compartir solo 2, hay más, todo está en nuestra web, nuestro blog, Facebook, pero que me parecían buenos, como estas inspiraciones y ocurrencias, por ejemplo, de una niña de 7 años que escribió lo siguiente: para conseguir la inspiración no hay que cerrar los ojos y hacer un poco de respiración nada más. Hay que inspirarse de verdad, hay que sentir la inspiración. La inspiración es un elemento interno muy valioso que no se ve. Es una de las cosas más valiosas que hay, igual que el espíritu. El espíritu es una de las cosas más valiosas de la vida. Ludmila, de 14 años, dice: estaba como todos tratando de prender una chispa para poder hacer fuego. En un momento de enojo y frustración de que no me salía, miré al cielo. Entonces me puse a pensar que seguramente ese cielo que estaba observando era el mismo cielo que miraban nuestros muy viejos antepasados. Después me puse a pensar sobre nosotros, los humanos como materia. Todos los seres vivos necesitamos algo para vivir. Por ejemplo, un ciervo come pasto para vivir. El león, por el contrario, se alimenta del ciervo. Y cuando muere, este sirve de alimento para alimentar los animales carroñeros. Y lo que sobra del cadáver de estos animales, a su vez, también alimenta un montón de bacterias y microorganismos que son reutilizados como materia prima para alimentar las plantas y los árboles. Y así esto se repite una y otra vez.
Nosotros, los humanos, evolucionamos constantemente, todo el tiempo. Somos la única especie que fue capaz de cambiar drásticamente el mundo en el que vivimos. El homínido, desde el principio de los tiempos, sobrevive a duras penas y vive de su intelecto e instinto. Pero aunque esto sea cierto, es como si este mundo estuviera hecho justo para nosotros. Hubo incontable cantidad de especies que ahora están extintas y por alguna razón los homínidos se fueron adaptando a cada fase que tuvo la Tierra: frío, calor, lluvias y tormentas. Es como si todo estuviera conectado y todo tuviera que ver con todo. ¡Qué loco esto! Simplemente me sorprende lo grande que es el mundo, cómo solo una muy pequeña parte de nuestra existencia puede ser de ayuda en un gran sistema. Y el homínido, en el momento que descubrió el fuego, aprendió no solo a controlarnos, sino también a no temerle. Estas son algunas de las inspiraciones de los niños. Están con fotos para que sus textos nosotros solo los transcribimos. Todo este material está a disposición. Entonces, frente a estos testimonios, es que decidimos editar este libro, que es un libro para nosotros de mucho significado, de esperanza, de futuro, y que tiene que ver con el modelo de acorde de aquello nuevo que nace. Y porque es un libro que no solo tiene unas bases teóricas sólidas a partir de una investigación de hipótesis, donde desarrollamos los conceptos de ser humano, intencionalidad y otros, sino también que tiene una práctica que nosotros fuimos haciendo, tiene unas conclusiones y unos testimonios. Y lo que queremos dar a conocer desde la COPEU es no solo la obra de Silo, sino cómo su obra influye favorablemente, ayudando a otros a que descubran ese mundo interno y ayudando a otros a que tengan la posibilidad, así como yo la tuve, de encontrar el sentido de mi vida y más allá, y de tener la posibilidad de preguntarme a qué vine y el quién soy y hacia dónde voy. Entonces, es por eso que ese gran aporte que el maestro nos dejó, que es la espiritualidad, es una de las características fuertes de esta corriente. Porque nos da la posibilidad de buscar esas respuestas en nuestra interioridad. Y porque vemos que en el campo de la educación hay una apertura hacia lo espiritual, hacia compartir esas experiencias significativas y profundas, independientemente de lo que se crea o no se crea. Porque es una espiritualidad que nos invita a aprender a tratar a los otros del modo en que quiero ser tratado, porque nos invita a aprender a descifrar los signos de los sagrados que está en uno y en otros, y porque nos invita a aprender a resistir la violencia que está en uno y que está en otros. Entonces, para nosotros esta atmósfera de una espiritualidad abierta, que no tiene imposición de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, donde no hay jerarquías, donde no se dice qué es lo que hay que hacer, sino que es horizontal y se comparte un nosotros, donde se centra en esa experiencia, en esa posibilidad de compartir, es esa atmósfera la que campea para nosotros en este aprendizaje intencional
Y es lo que venimos experimentando en un principio en los parques y hoy en la escuela pública. Entonces, nos parecía interesante con Maribel compartir cómo la educación se articula y cada vez más con la espiritualidad, que es con el mensaje de Silo. Entonces, eso es un poco lo que queríamos compartir y que también está ligado esta corriente a un propósito y a mi misión, que es lo que vine a hacer a este mundo. Y lo que me gustaría compartir, ya que estamos en un ámbito de un parque, es por qué tengo tanta convicción y tanta fe en lo que hacemos. Y fue porque cuando el maestro partió, yo me dije, bien, ahora me toca a mí continuar tu obra en este plano. Claro que cuando él partió, Saeta existía y la COPEU no. Entonces, como mi vocación estaba en la educación y estábamos teniendo esas experiencias, y yo me dije, esto tiene que llegar a todos, mi preocupación era que yo quería que la obra de Silo sea su obra, nítidamente la que llegue y no otra cosa, o sea, Silo en el campo de la educación. Entonces, cuando empezamos a investigar, a escribir los fundamentos, porque el maestro nos dejó una base, pero había que seguir produciendo materiales, mi gran preocupación era esa, realmente si la COPEU era un reflejo de su obra para dar una respuesta superadora en el campo de la educación. Entonces, una noche, previo a un primer viaje que la COPEU iba a iniciar, tuve un sueño. Estaba en un estadio, en ese estadio se encontraba mi papá, dos amigos, y a mi papá le suena el celular, y cuando atiende era Silo, el negro. Entonces él le dice, sí, negro, acá estamos. Y empiezan a hablar y en un momento le dice, bueno, pero hay alguien que te quiere hablar. Entonces él me hace el gesto de darme el celular y yo en el sueño digo, no, qué vergüenza, ¿no? Él es el negro, ¿qué le voy a decir? Y instantáneamente dije, pero es la única oportunidad que tengo de hablar con él. Entonces tomé el celular y paso a otra escena, el maestro y yo caminando, él todo vestido de negro, implacable, él y yo le empiezo a contar todo lo que veníamos haciendo hasta ese momento, que era muy poco, porque no tenía menos de un año, y la investigación aún no había salido. Entonces paso a otra escena, una mesa redonda, el maestro y yo. Entonces el maestro me mira con esa mirada profunda, sabia, bondadosa, y me pregunta, ¿y cómo se llama exactamente esto? Bueno, negro, se llama Corriente Pedagógica Humanista Universalista, COPEU. Entonces me vuelve a mirar y me dice, ¡ah! Pero esto es muy bueno, tiene mucha fuerza, no habrá nada que pueda detenerlo. Es desde ese día que nunca más dudé de qué es la COPEU, de qué es lo que propone y cuál es su dirección.
porque siento que ese sueño para mí ha sido su bendición, de que Él nos acompaña a cada paso que damos y porque sus sabias palabras son las que guían nuestro camino en el campo de la educación. Entonces, por eso hoy estoy aquí, estamos aquí para compartir este testimonio, por eso hacemos lo que hacemos y es lo que nos guía. Así que quería compartirlo porque es un ámbito propicio para eso. ¿Por qué lo hacemos? Que es algo con mucho significado, que viene desde otro lugar. Entonces, queremos compartirle 2 videos sobre la experiencia que han tenido niños y jóvenes de COPEU en los parques de estudio y reflexión y en la escuela pública, que nos parece que también es interesante para compartir la llegada que está teniendo la propuesta, que ha tenido en 2 espacios que son realmente de importancia y significativos, que es cómo los trabajos de Silo han llegado a una escuela pública y la posibilidad de transformación de la escuela pública para que este mensaje pueda llegar a grandes números de personas y sea disponible para muchos, y cómo los parques de estudio y reflexión también se van convirtiendo en esta iniciativa en un espacio de aprendizaje intergeneracional. Los parques están abiertos y se comparte el aprendizaje junto con los niños y con los jóvenes, y eso nos parece muy lindo. Así que me voy para allá a poner. Uno cierra sus ojos para dejar escuchar nuestro interior. Entonces, los invito a distender el cuerpo, el corazón y la mente, intentando despojarnos de toda preocupación, de todo sobresalto. Entonces aflojo el cuerpo, calmo mi corazón y aquieto mi mente. Y los invito a evocar momentos donde en climas agradables, afectuosos, aprendí algo nuevo. ¿Qué sensación viene relacionada con el recuerdo de ese momento de aprendizaje? Es un registro que me reconforta. Quisiera que todos los momentos de mi vida estén acompañados por esos registros.
si esos momentos los reconozco en mí. Puedo reconocerlos en mi hijo, en mi estudiante, en mi sobrino, en mi nieto, con quien compartimos todos los días un mismo espacio. Los puedo reconocer a cada uno de ellos como un ser con infinitas posibilidades. Entonces, si verdaderamente quiero que aprendan, quiero su felicidad, quiero su posibilidad de construir su realidad, ¿qué haré para ir en esa dirección? ¿Cómo puedo aportar a su desarrollo integral? Entonces, cuando lo veamos necesario, podemos ir volviendo aquí, a este espacio. Algo que me parece interesante, como lo que dice Maribel, es que en la presentación que hicimos el miércoles en la AMPA, vino la directora Isabel Bueno, que no es la directora, es jefa de estudio, bueno, y presenció la presentación del libro y hizo la experiencia. Claro, la invitamos a meterse con su mundo interno. Entonces ella dijo, entonces cuando me acerco a regalarle el pedido y el mensaje de Silo, ella me dijo, esto es lo que nos falta, el contacto interno, porque vos me invitaste y yo nunca tengo tiempo para cerrar mis ojos, no me tomo un minuto para cerrar mis ojos. ¿Sabes? Me dice, qué curioso lo que se me vino como momento más agradable. Fue el momento y el día en que parí a mi hijo. Ese fue el momento que se me vino. Entonces me dice, nosotros tenemos todo la propuesta, pero nos falta la interioridad. Entonces yo quiero esto. Así fue como los amigos quedaron para septiembre en hacer todo un taller de cómo llevar la espiritualidad a la escuela. Entonces nos parece que es muy interesante la complementación, porque claramente es lo característico de lo nuestro, que es que parte de la experiencia y que tiene una espiritualidad. Entonces, para alguien como Isabel, que es una guerrera de los nuevos tiempos, con una convicción que no la para nada ni nadie, reconoce la falta de contacto y con su mundo interno, nos parece que es lo nuevo. Entonces, ¿cómo se va tomando? Entonces eso nos pareció como interesante para rescatar. De que no solo nos muestro lo más, sino que directores de escuelas de años, de 50 años, empiezan a decir, a ver, ¿y esto cómo es? Y yo quiero esto, porque esto falta, que reconozcan la falta de
Exactamente.